Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver el manejo clínico de las otras citopenias aparte de la anemia. Vamos a iniciar esta clase número 1 con el manejo clínico de los leucocitos, ya sea la leucocitosis y la leucopenia. Comenzamos con un pequeño caso clínico. Una mujer de 21 años consulta para control de salud. Como antecedentes manifestaba un cuadro gripal hace 3 semanas, luego de lo cual manifiesta persistir con una astenia marcada. Tiene como antecedentes además un consumo de pasta base de cocaína y de marihuana. Al momento del examen se observaban tatuajes múltiples y una adenopatía retroauricular bilateral de 1 centímetro de diámetro, móvil, levemente dolorosa. El resto sin particularidad. Por lo tanto, inicialmente se solicitó un laboratorio basal. Cuando nos presenta el resultado del laboratorio solicitado, podemos observar en la serie blanca una leucopenia, ¿sí? Tenía glóbulos blancos de 2900. Inmediatamente bajamos a ver la fórmula leucocitaria, en donde a mano izquierda se ven los valores absolutos y los porcentajes en el lado derecho, ¿sí? Entonces tenía 2900 glóbulos blancos con unos neutrófilos encallados de 10, neutrófilos de 1430, linfocitos de 1050, monocitos de 250, eosinófilos de 140 y basófilos de 20. Como observaciones también se veían linfocitos atípicos. Las otras series celulares vemos debajo de los glóbulos blancos un recuento de glóbulos rojos de 4.670.000, una hemoglobina de 12,8 gramos decilitros, un hematocrito de 37,8%, un volumen corpuscular medio de 80,9 femtolitros. Todo lo demás está dentro de límites normales, ¿sí? Las plaquetas de 185.000 y una eritrosedimentación de 4. El resto del laboratorio basal solicitado está dentro de límites normales. Por lo tanto, a través de este hemograma nos preguntamos si hay afectación de una u de otra serie celular, la impresión diagnóstica de acuerdo al hemograma y la presentación clínica de la paciente, y cómo seguiríamos estudiando a la paciente. Entonces, a través de un hemograma podemos tener los siguientes diagnósticos: de una leucopenia, neutropenia, linfopenia y la presencia de linfocitos atípicos. Todo esto nos orienta a una infección viral que hay que descartar en una paciente joven, sexualmente activa y que aparte tiene ese antecedente de adicciones, ¿sí? ¿Qué infección viral debemos descartar en la misma? Bueno, comenzando con un poco de fisiología, tenemos que la hematopoiesis es un proceso por el cual se generan las células sanguíneas. El origen en el adulto básicamente es en la médula ósea. En el embrión, además, está en el sacovitelino, en el vaso y en el hígado. Tenemos factores estimuladores de los leucocitos, las interleuquinas o los factores estimulantes de granulocitos, ¿sí? De los eritrocitos, especialmente la eritropoyetina que se genera en el riñón, y de las plaquetas la trombopoyetina que se genera en el hígado. Para recordar mejor el origen de las células sanguíneas, tenemos aquí la célula madre pluripotencial que da origen a la célula madre mieloide y a la célula madre linfoide. La célula madre mieloide, a través de las células
progenitoras, las células precursoras o blastos, da origen básicamente a los eritrocitos, a los trombocitos, ¿sí? A los leucocitos granulares o granulocitos, que son el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo. También al monocito, que sería un leucocito agranular, que a nivel del tejido, de los tejidos, se transforma en macrófagos. Y a través de las células madres linfoides se originan los linfocitos T, los linfocitos B. Los linfocitos B a nivel tisular se transforman en células plasmáticas. Los trastornos en los leucocitos dijimos que son la leucocitosis y la leucopenia. ¿Qué son los leucocitos? Los leucocitos son las células sanguíneas encargadas de la defensa del organismo, produciendo anticuerpos a través de los linfocitos o bien participando en la fagocitosis de microorganismos intracelulares o encapsulados. Los eosinófilos también participan en reacciones de hipersensibilidad. Los leucocitos se forman a nivel de la médula ósea, los granulocitos y monocitos. A nivel del tejido linfático, los linfocitos B, los linfocitos T, las células plasmáticas. Y los tipos tenemos los granulocitos, monocitos y linfocitos. Los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos se encargan de la fagocitosis. Y los linfocitos activan el sistema inmune. Bueno, acá tenemos un esquema en donde vemos el origen de los leucocitos. ¿Sí? Ya dijimos que se originan en la línea mielocítica, es decir, en la médula ósea, los que son los granulocitos y los monocitos. Y en la línea linfocítica, es decir, en los órganos linfogénicos, tenemos los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas, las placas de Peyer. De ahí se originan los linfocitos y las células plasmáticas. La vida media de los granulocitos es de 4 a 8 horas en sangre periférica y de 5 días en los tejidos. Si en las infecciones graves pueden durar menos días. Los monocitos duran 10 a 20 horas en sangre y meses en los tejidos. Los macrófagos tisulares se encargan de la defensa continua frente a las infecciones. Por eso duran más en los tejidos. Los linfocitos tienen una circulación continua desde la linfa. Tenemos que diariamente se producen 1,6 billones de leucocitos por kilo de peso. En la médula ósea, que es donde está toda la reserva o el pool de leucocitos, están el 90%. En los tejidos el 7%, en la circulación el 3%. Tenemos que la fórmula leucocitaria, que es importante que lo sepan, los leucocitos totales, los valores absolutos y porcentuales. En valores absolutos va de 4.500 a 10.000, de los neutrófilos de 2.500 a 7.500, que corresponden a un porcentaje del 50-70% de leucocitos. Los linfocitos de 1.500 a 4.000, entre un 20 a un 30%. Los eosinófilos de 60 a 500, de 1 a 4%. Monocitos de 150 a 900, de 4 a 9%. Basófilos de 0 a 150, es decir, de 0 a 1%. Y las bandas o neutrófilos encallados de 10 a 20, es decir, de 0 a 3%. Siempre hay que considerar los valores de referencia y el recuento diferencial según la edad. Bien, tenemos que puede existir una pseudoleucocitosis cuando hay presencia de plaquetas aglutinadas, cuando hay normoblastos, una lisis incompleta de eritrocitos, la presencia de crioglobulinas o criofibrinógeno también nos puede dar una pseudoleucocitosis. Y una pseudoleucopenia cuando hay una aglutinación in vitro de los leucocitos.
¿A qué llamamos leucocitosis? A un valor absoluto de glóbulos blancos mayor a 10.000 por milímetro cúbico. Pueden aumentar todos los tipos de leucocitos o solo uno. Mayormente lo que siempre se aumenta son los neutrófilos. ¿Sí? Lo más frecuente que aumente son los neutrófilos que generan la neutrofilia. En segundo lugar, pueden aumentar los linfocitos, que da la linfocitosis. Como fisiopatología, pueden producirse por una movilización del pool de reserva, es decir, de la médula ósea, por una producción aumentada, por una migración disminuida desde los tejidos periféricos, por una sobrevida celular aumentada o bien una adherencia disminuida al endotelio vascular. Como causas tenemos múltiples causas de leucocitosis, ¿sí? Tenemos desde las fisiológicas hasta las otras, bien, infecciosas, hematológicas, reactivas, neoplásicas o tóxicas. Entre las fisiológicas, especialmente el embarazo en el tercer trimestre, el parto, el puerperio, en la infancia, durante algún esfuerzo físico, emociones intensas, por el calor, infecciosas, bacterianas, víricas, enfermedades fuso-espirilares, riquecias, sepsis, micosis, hematológicas, posthemorrágicas, ya que la anoxia estimula la producción de leucocitos a través de la médula ósea, los pacientes esplenectomizados, una anemia hemolítica, la policitemia, la hipovolemia, la hemoconcentración. Como causas reactivas tenemos múltiples causas como dolor intenso, un estrés físico emocional, cetocidosis diabética, quemaduras, traumatismo, abdomen agudo. Bien, reactiva se refiere a ausencia de infecciones. Bien, neoplásicas, leucemia, síndrome de mielodisplásicos, policitemia, vera, enfermedades mieloproliferativas, tumores malignos, metástasis óseas. De causas tóxicas tenemos fármacos, acidosis urémica o diabética, algunas vacunas, la hipoxia. En manejo clínico siempre hay que evaluar el hemograma, identificar el tipo de glóbulo blanco aumentado, siempre el valor absoluto, no tan solo el porcentual. Siempre valorar si existe además alteración de otra serie celular, realizar una minuciosa anamnesis, un examen físico, repetir el hemograma a las 2 o 4 semanas del primer laboratorio. Se puede además solicitar un frotis de sangre periférica, ¿sí? Que eso también nos va a dar otros información, como ser la presencia o no de células inmaduras. Si hay sospecha de procesos mielo o linfoproliferativos, que se sospecha cuando hay una leucocitosis persistente, con o sin afectación de otra serie celular, con la presencia de adenopatías o esplenomegalia. El frotis de sangre periférica estudia la morfología de la sangre periférica. Es útil para orientar el diagnóstico. Las alteraciones no son patognomónicas, pero nos puede orientar a alguna causa. La desviación a la izquierda más granulaciones tóxicas, que son las formas inmaduras, mielocitos, metamielocitos, callados, etc., más una granulación intensa de los mismos, nos orienta a alguna infección bacteriana. Los linfocitos activados, las células linfoplasmáticas y los linfomonocitos nos orientan más a una infección viral, como mononucleosis o bien una hipersensibilidad a fármacos. La presencia de blastos
nos orienta a descartar una enfermedad hematológica como ser la leucemia. La degranulación de neutrófilos nos orienta a un síndrome mielodisplásico o a una anemia refractaria. La neutrofilia se refiere a un aumento de la cifra absoluta de neutrófilos mayor a 7500. Puede ser fisiológica o patológica. Generalmente está asociada a una infección bacteriana o una sepsis, o bien a fármacos como los estimulantes de colonias, el litio, los corticoides. También puede ser por un daño tisular, ejercicio físico intenso, tabaco, consumo de cocaína, cetocidosis diabética, pancreatitis, hemorragia aguda, hemólisis o enfermedad mieloproliferativa crónica. La linfocitosis es el aumento de linfocitos mayor a 4000. Puede ser relativa si se asocia a neutropenia, o bien la causa más frecuente puede ser una mononucleosis infecciosa. Las infecciones bacterianas pueden ser una Bordetella pertussis o trastornos linfoproliferativos. La eosinofilia es el aumento de eosinófilos mayor a 500. Puede ser debido a reacciones alérgicas como asma u otros o parasitosis. Bien, también existen el aumento por fármacos, que sean AINES, inhibidores de la bomba de protones, ranitidina, lopurinol, quinolonas, beta-lactámica o fenitoína. También la infección por HIV o bien el tratamiento antirretroviral puede producir eosinofilia. Como también nombrar algunas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, el lupus, el eritematoso sistémico o algunas vasculitis. También el linfoma, cáncer metastásico, sarcoidosis, y también existe la hipereosinofilia, que son los valores absolutos mayor a 1500, que se denomina ya un síndrome hipereosinofílico, una leucemia eosinofílica crónica como causas más frecuentes. La monocitosis es el aumento mayor a 900 por milímetros cúbicos de monocitos. Generalmente viene asociada a una afectación de los neutrófilos. ¿Sí? Generalmente se puede deber a infecciones virales como la varicela, o bien secundaria a una recuperación de alguna neutropenia. Como infección bacteriana crónica es importante nombrar a la TBC, a la brucelosis, una fiebre tifoidea o bien endocarditis. También pueden producirla la enfermedad inflamatoria intestinal, tumores gástricos de ovario, linfoma o leucemia. La reacción leucemoide a que se refiere es el aumento excesivo de glóbulos blancos mayor a 50.000 por milímetros cúbicos. Existe una liberación masiva de leucocitos inmaduros a la sangre periférica. Por lo tanto, hay un incremento exagerado de neutrófilos maduros, encallado y algunos blastos con desviación a la izquierda, la presencia de granulaciones tóxicas y vacuolas en los granulocitos. Puede deberse a infecciones agudas o crónicas, secundaria a hemorragias o hemólisis, o bien la presencia de neoplasias sólidas o que infiltran la médula ósea. Acá es importante diferenciar la reacción leucemoide de una leucemia. Generalmente la reacción leucemoide, los valores absolutos de glóbulos blancos no superan los 70.000, si bien son mayores a 50.000, pero no superan los 70.000. Sí existe una fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada, fórmulas inmaduras, casi nunca blastos, y el cromosoma Filadelfia está ausente. En cambio, en la leucemia, ya sea aguda o crónica, en la leucemia aguda hay un exceso de blastos en sangre periférica y en médula ósea. Hay leucocitosis, leucopenia, anemia, más trombocitopenia, es decir, que también existe afectación de otras series celulares aparte de los glóbulos blancos. Y en la leucemia mieloide crónica también hay esplenomegalia, exceso de blastos en sangre periférica, eosinofilia, basofilia, la presencia de cromosoma Filadelfia y la fosfatasa alcalina leucocitaria está disminuida. La reacción leucoeritroblástica
que es la presencia de eritrocitos nucleados, células mieloides tempranas, es decir, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y encallados, y odacriocitos, que son las células en lágrima en sangre periférica. Como causas hematológicas tenemos los síndromes linfo y mieloproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, la mielofibrosis, la anemia hemolítica o las hemorragias también pueden producirlo. También los tumores metastásicos como el cáncer de mama, el pulmón o de próstata, las infecciones como una TBC miliar, micosis profunda, y entre otras tenemos la sarcoidosis, enfermedades de depósito como la enfermedad de Gaucher. La leucopenia. La leucopenia son los valores absolutos de glóbulos blancos menor a 4000 por milímetro cúbico. Entre las causas más frecuentes tenemos la neutropenia. Como fisiopatogenia podemos nombrar que existe una producción disminuida, ya sea por una falla medular, una mieloptisis o una hematopoiesis ineficaz. Hay una sobrevida celular disminuida, como una infección aguda, un hiperesplenismo, unos trastornos inmunológicos secundarios a drogas o una leucoforesis. Bien, también puede producirse por unas reservas aumentadas, ya sea por cambios hemodinámicos, viremias o hemólisis. La leucopenia no neutropénica, tenemos la linfocitopenia, que es el recuento absoluto de linfocitos menor a 1500. Las causas más frecuentes son infecciones virales por HIV u otras virosis como ser influenza o hepatitis, la tuberculosis, la malaria, la histoplasmosis, enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoidea, linfoma, sarcoidosis, también medicamentosas como ser el uso de corticoides, azatioprina o de otros inmunosupresores como metotrexato, rituximab. También la quimioterapia pueden ser causas de linfocitopenia. Sí, también la insuficiencia renal y cardíaca o una desnutrición grave. Eosinofilopenia, sí, generalmente se produce por un tratamiento prolongado con glucocorticoides y también se puede estar asociada a otras infecciones. La monocitopenia puede ser producida por una aplasia medular, una leucemia linfática crónica o una tricoleucemia. También se nombran el tratamiento con glucocorticoides. La basofilopenia son trastornos secundarios generalmente a trastornos endocrinos como enfermedad de Cushing e hipertiroidismo. También puede estar asociada al tratamiento con extractos tiroideos y durante la anticoagulación con heparina. La neutropenia es la disminución absoluta de neutrófilos menos de 1500 por milímetros cúbicos. Los recuentos menores a 1000, con recuentos menores a 1000 se altera la capacidad de combatir infecciones. ¿Sí? Recordemos que la neutropenia es la causa de linfopenia más frecuente. ¿Sí? La podemos clasificar en leve, moderada, severa o agranulocitosis. En la leve tenemos recuentos de glóbulos de neutrófilos entre 1000 y 1500, en la moderada entre 500 y 1000, la severa menor a 500 y la agranulocitosis es directamente los neutrófilos menores a 200. De acuerdo a las causas, podemos clasificar a las neutropenias en adquiridas y congénitas. Las más frecuentes, las adquiridas, tenemos la causa infecciosa, la inducida por fármacos, por desnutrición, asociada a trastornos inmunológicos, la aplasia pura de la serie mieloide, asociada a enfermedades metabólicas, por hiperesplenismo, y después las idiopáticas, que son la neutropenia crónica idiopática y la autoinmune. Y las congénitas
que son menos frecuentes, pero tenemos todas estas. Existen muchos fármacos que pueden producir neutropenia, ¿sí? Como para nombrar algunos de uso muy frecuente, podemos tener entre los AINES, ¿sí? La dipirona, la colchicina, indometacina, ¿sí? Entre los antibióticos tenemos la cefalosporina, la doxiciclina, los antituberculostáticos como isoniazida, rifampicina, vancomicina, sulfamidas, antipaludicos como la hidroxicloroquina. Entre los anticonvulsivantes y psicofármacos tenemos fenitoína, carbamazepina, amitriptilina, los antiparkinsonianos, la clozapina, ¿sí? Diazepam. Entre los antitiroideos, el metimozol, antiarrítmicos, procainamida, propanolol, antihipertensivos, hidralazina, metildopa, propanolol, anticoagulantes fenildiona, los antagonistas H2 como cimetidina, ¿sí? Entre los diuréticos, la hidroxicloroquina, entre los hipoglicemiantes las biguanidas, bien, y entre otros el halopurinol y la penicilamina. Siempre en la anamnesis es importante interrogar antecedentes familiares y personales de infecciones recurrentes, investigar recuentos sanguíneos previos, es decir, preguntarle siempre al paciente si tiene algún laboratorio anterior para comparar los valores y ver si es algo nuevo o es algo ya persistente. La alimentación, los fármacos, ¿sí? Y los tóxicos como el alcoholismo o el uso de otras drogas, ¿sí? Ilícitas. Los antecedentes de infecciones virales recientes, las antecedentes de colagenopatías, HIV u otras enfermedades sistémicas asociadas. El examen físico debe ser minucioso, siempre buscar signos de infección, llagas en la boca, infecciones en la piel, en la región perianal, la presencia de visceromegalias, adenopatías y otras anomalías. Los estudios complementarios que hay que solicitar, un laboratorio general, ¿sí? Un laboratorio general que incluye un hemograma completo, eritrosedimentación, ¿sí? Hepatograma, función renal, también los reticulocitos, LDH, entre otros, serologías para HIV, hepatitis B, citomegalovirus, Epstein-Barr, un perfil tiroideo, colágeno también para investigar la presencia de colagenopatías como FAM, factor reumatoideo. También es útil un proteinograma electroforético, dosaje de inmunoglobulina, dosaje de folatos y de vitamina B12, ¿sí? Siempre los estudios complementarios orientados a la sospecha clínica. Recuerden que la clínica es soberana. Bien, de acuerdo a esto se puede repetir el hemograma de manera semanal por 4 a 6 semanas. Se puede además solicitar un frotis de sangre periférica, ¿sí? Y la punción biopsia de médula ósea no se pide a todos los pacientes, solo en aquellos que existe una neutropenia persistente, una infección grave, descartar hemopatía, ¿sí? Se complementa con citogenético y la citometría de flujo. Entonces acá hay un cuadro más o menos para ver el algoritmo en caso de una neutropenia, ¿sí? Siempre la historia clínica completa, bien, orientada siempre a una anamnesis minuciosa, bien, y el examen físico minucioso. De acuerdo al hemograma, se puede ver si es que es una citopenia única o no, bien. Si la citopenia no es única, bien, hay signos de infección y síntomas sistémicos o bien los neutrófilos menores a 500, ya directamente
podemos solicitar a la hematóloga la punción aspiración de médula ósea con la biopsia citogenético y la citometría de flujo. Bien, si es una citopenia única, el paciente está asintomático, los polimorfos nucleares son mayores a 500, se puede solicitar un colágenograma, un proteinograma electroforético, una ecografía, serologías virales. Bien, todo de acuerdo a la sospecha. ¿Sí? Se debe repetir el hemograma semanal durante 6 semanas o cada 2 semanas. Bien, si hay signos o síntomas de colágenopatía, HIV, infección, etc., se debe solicitar el laboratorio con serologías correspondientes. Si hay un antecedente de infección viral, se repite. Bien, si hay un antecedente de una infección viral previa, digamos, ¿sí? Se repite el hemograma. Si hay antecedentes de drogas, se suspende el tóxico. Bien, y se controla. Se ve si resuelve, no se hace otra medida. Si no resuelve, es decir, si es persistente, se solicita a la hematóloga la punción aspiración biopsia de médula ósea con su citogenético y la citometría de flujo. De ahí, la orientación de acuerdo a los resultados va a ser si es una hipoplasia, es decir, un freno temprano. Puede ser una neutropenia congénita severa, una aplasia pura, la presencia puede ser secundaria a drogas, a virus o inmunológica, que es más rara. Si la médula ósea es celular, un freno tardío. Bien, puede ser una crónica autoinmune, isoinmune, bien, idiopática, también por drogas o virus. Si hay una afección global de la hemopoiesis, puede deberse a una leucemia, síndrome mielodisplásico, aplasia, anemia megaloblástica. ¿Sí? Si la médula ósea es normal, puede ser secundaria a un hiperesplenismo o una marginación excesiva. Recuerden que la neutropenia febril es una urgencia infectológica. Es importante que lo sepan. Como conclusión del caso clínico, tenemos que la paciente, habíamos quedado en qué virus pensábamos. Bueno, se le pidieron las serologías virales para HIV, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, pero bueno, nos vino el virus HIV con método de ELISA HIV 1 y 2 con resultado reactivo. ¿Sí? Confirmado con el método de Western blot. Bien, y además se les realizó la carga viral, que era bastante alta. Bien, por lo tanto la paciente con isoadenopatía, cistenia marcada, una paciente joven con antecedentes de adicciones, se concluyó con esa leucopenia, neutropenia y todo lo que tenía a nivel del hemograma, los linfocitos activos, un diagnóstico de HIV. Por lo tanto, se derivó a infectología para el control y seguimiento y también a psicología. Bueno, espero que les haya sido útil la clase y muchas gracias por su atención.